esta clase. No sé cómo quitarle la voz a esta querida amiga que me dice que está empezando a grabar. A ver, la clase pasada habíamos visto todo el tema de ritmo, habíamos visto todo el tema de contrastes y habíamos visto todo el tema de jerarquía. Para hoy día ustedes tienen una tarea que la voy a revisar en la plataforma, que era justamente encontrar publicidades. Publicidades en las que se puede evidenciar tanto ritmo como jerarquía. No es como las anteriores tareas, por si acaso. No es encontrar cualquier imagen, sino es encontrar publicidad, que es diferente. Las publicidades son lo que nosotros vemos que nos anuncian o nos promocionan cualquier producto o servicio. Las imágenes no necesariamente van a ser eso, pero también pueden contar con todo el tema de jerarquía o todo el tema de organización y ritmo. Por la carrera que nos compete, por la carrera que hemos escogido, a nosotros nos interesa empezar a reconocer todo este tema de organización espacial y todo este tema de lenguaje visual dentro de lo que es la publicidad. Entonces, yo sí les voy a pedir, y les voy a hacer énfasis, y si no lo han encontrado de esa forma o lo han hecho de otra manera, avísenme y extiendo un poco más el plazo de la tarea para que todos puedan entregar con publicidad. ¿Qué vamos a ver hoy día? Hoy día ya nos toca un nuevo tema. Un tema que ya nos va a aproximar mucho más a lo que va a ser la parte final de nuestra materia. Ustedes saben, no me acuerdo muy bien cuándo termina nuestro hito 3. ¿Saben cuándo termina el hito 3? Por casualidad, alguien que me pueda dar una manito con esa, porque las fechas siempre me eluden. ¿Nadie? No sabría decirle. Voy a averiguar, a ver, déjenme ver, no me acuerdo cuándo es el hito. Diego, creo que es hasta el 5 de junio, o sea, lo que me pasaron dice el 5 de junio. A ver, déjame chequearlo, que el director de La Paz me pasó la hito 3, 5 de junio, ¿ves? Tenemos para la siguiente semana ya tenemos que presentar nuestro hito 3. Entonces, para la siguiente semana, vamos a presentar para la siguiente semana nuestro tercer hito. El tercer hito va a ser componer una imagen, ¿ok? Vamos a componer una imagen que tenga que ver con todo lo que hemos avanzado. Yo las voy a colocar, voy a habilitar, no las voy a colocar, ya está colocado. Voy a habilitar en la plataforma, entonces, ya la tarea del hito 3, que tiene mucho que ver con lo que vamos a ver hoy día. Entonces, ya con este conocimiento, vamos a poder enfrentarnos a todo lo que va a ser nuestro siguiente hito. ¿Ok? Entonces, pues nada. Ahorita estamos hito 2, hito 3. Perfecto. Vamos a comenzar el hito 4 la siguiente semana. Y para la siguiente semana vamos a tener una nueva modalidad. Así que, bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar con lo que nos toca hoy día. Hoy día vamos a ver un tema que es muy, muy apasionante, que es este de acá. Vamos a ver el equilibrio. ¿Qué es el equilibrio? Toda imagen tiene que tener un balance, así como todo el bien tiene al mal, la fuerza tiene al lado oscuro. Vamos a ver cuál es la profecía del equilibrio. El equilibrio es el estado cuando un cuerpo, cuando en un cuerpo actúan dos fuerzas, ¿ya? Y se van a ir compensando y se van a ir anulando mutuamente, quedando esta imagen estable. Puede ser que tengamos muchos elementos dentro de la imagen, puede que tengamos muy pocos elementos dentro de la imagen. Sin embargo, cuando todas estas fuerzas, todos estos elementos que están actuando dentro de la imagen se compensan y se anulan, la imagen entra en equilibrio visual. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando nosotros miramos una imagen, va a quedar bonita y va a quedar atractiva y va a quedar visiblemente
bien equilibrada. O sea, no nos va a causar ningún problema mirarla. Cuando, sin embargo, tenemos más elementos del lado oscuro, si por ejemplo colocamos acá estos dos Jedi más, los colocamos y los volvemos del lado oscuro, está descompensado, no hay un equilibrio, no hay un balance, sino que el lado oscuro tiene más fuerza que el lado luminoso. Pasa lo mismo cuando nosotros traemos a Darth Vader del lado oscuro al lado luminoso. Tenemos mucho más peso del lado luminoso que del lado oscuro. ¿Ok? Una imagen puede quedar en un equilibrio perfecto, pero depende de qué es lo que nosotros queramos hacer. En la imagen, el equilibrio se va a dar cuando un elemento dentro de un formato quede estable y armónico debido a la compensación de fuerzas, a la compensación de pesos visuales y a la compensación perceptual a la que se va a someter. Tenemos dos tipos de equilibrio. Tenemos, para empezar, lo que se llama el equilibrio estático. El equilibrio estático se da cuando hay una composición que huye a todo lo que pueda significar inestabilidad. Tiene que ver mucho con la filosofía de esta maestra Jedi. Si han visto Star Wars y son fans de Star Wars, saben a lo que me refiero. Y si no han visto Star Wars, a esta maestra Jedi en particular, le gusta todo lo que es estable. Le gusta todo lo que está en perfecto balance, que no sea ni malo ni bueno, sino que tenga un poco de los dos. Vamos a evitar todo lo que nos vaya a generar una inestabilidad. Tenemos tres técnicas compositivas para generar lo que se llama el equilibrio estático. La primera es la simetría. A través de la simetría, y van a disculpar la imagen pixelada, lo que nosotros vemos al lado derecho es exactamente igual al lado izquierdo. No importa la cantidad de ruido o la cantidad de elementos que pueda tener nuestra imagen. Si nosotros colocamos una línea acá y la oscurecemos, de esta manera vamos a darnos cuenta de la diferenciación, que no existe. Todo lo que sucede a este lado se refleja a este lado y es exactamente igual. Entonces, acá, por más ruido que tengamos a ambos lados, por más elementos que tengamos a ambos lados, nuestra imagen está en equilibrio estático. No hay nada que la mueva. No hay nada que nos llame más la atención que otra cosa. No hay nada, tanto en izquierda como en derecha, que nos vaya a hacer una diferencia visual. Vemos algo que es llamativo, sí, pero como elemento íntegro. No lo vemos como que hay algo que nos llama más la atención a un lado que a otro. Nos llama la atención en general. ¿Por qué? Porque vemos el objeto en general y el objeto está perfectamente equilibrado. Es un equilibrio estático. ¿Por qué? Porque es simétrico. La simetría es una forma de generar un equilibrio estático. ¿Ok? Por otro lado, tenemos la repetición de elementos o series de elementos. En este caso, a primera vista, vemos que la figura no cambia, que es igual, que todas las latas son lo mismo. Son de Campbell's Sopa, una sopa Campbell's, que es una obra de Andy Warhol, tal cual. Ahora, si lo vemos a primera vista, podemos ver que al ser una repetición de latas, es un equilibrio estático, pero es una repetición de elementos. ¿Qué es una repetición de elementos? Pero en general, bueno, en este caso en particular, perdón, esta no es una repetición de elementos, sino es una serie de elementos similares. Si ya nos empezamos a fijar, nos acercamos y empezamos a ver, todas las latas son diferentes. Empezando porque todas las latas corresponden a un sabor diferente. Empezando porque acá tenemos dos latas que son completamente diferentes. Y no hay nada que nos llame más la atención. Perdón, nos podemos encontrar cosas que sí nos van a llamar más la atención.
Pero a primera vista encontramos un equilibrio estático porque todas las latas son de la misma marca y a primera vista no hay nada que nos llame la atención. Es un conjunto de latas y pare de contar. Tenemos una repetición de elementos y la repetición de elementos entra de todo lo que es equilibrio estático. Luego tenemos la modulación del espacio en unidades regulares. Cuando vemos un elemento, por ejemplo, un panal de abejas, vemos que todos los elementos que componen el panal de abejas, todos los módulos del panal de abejas, son exactamente iguales y se van ensamblando y se van armando uno al lado de otro. Todos son pentagonales y todos están uno al lado del otro. Pasa lo mismo con la figura de la alfombra de la película de El Resplandor. Si han visto la película El Resplandor, van a poder identificar este patrón al tiro. Si no han visto la película del Resplandor, les recomiendo que la vean porque es un espectáculo. Es buenísima. Nada que ver con el libro, pero es buenísima. En este caso, tenemos un equilibrio estático. Podría decirse un equilibrio hasta hipnótico, porque tenemos una repetición de módulos que se va distribuyendo de manera uniforme en todo el espacio. No tenemos nada que nos llame la atención. No tenemos nada que sea más llamativo que lo demás. Tenemos algo que es simple. Algo que está perfectamente modulado y que está perfectamente distribuido en el espacio donde nos vamos a desarrollar nuestra representación. Hasta acá, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna duda, consulta? ¿No? Perfecto. Continuamos. Luego tenemos lo que es el equilibrio dinámico. Dentro del equilibrio dinámico, nosotros vamos a buscar todo lo contrario al equilibrio estático. Justamente, por eso estoy colocando acá un personaje del lado oscuro como el buen Darth Revan. El equilibrio dinámico va a jugar con todos estos elementos que ya hemos visto anteriormente. Va a buscar ritmo, va a buscar asimetría, va a buscar conflicto, va a buscar una jerarquía, va a buscar variedad de contrastes, color, luz, forma, textura, movimiento, tamaño. Va a buscar todos estos elementos para poder realizar su imagen y su impacto visual. El equilibrio dinámico va a buscar generar este impacto visual en un punto determinado, pero que al mismo tiempo se compense con todo lo demás que hay dentro de la imagen. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a buscar una jerarquía dentro de lo que es el espacio plástico. El peso del pomelo dentro de esta imagen, que es este, el rosadito, se compensa con todas las demás figuras porque estamos buscando una repetición de elementos. Pero al momento de ser un equilibrio dinámico, vemos que todo este elemento se rompe porque nuestra atención va a irse directamente al pomelo. Porque dentro de un espacio donde todo es anaranjado, tenemos un elemento que es diferente, que es rosado. Entonces, esto es algo que nos va a llamar más la atención. Sin embargo, todo esto queda perfectamente balanceado porque este pomelo no es más grande que el resto, no es diferente a los demás, no es demasiado diferente a los demás, y se compensa con todos los demás elementos dentro de nuestra composición. ¿Llama más la atención? Sí. ¿Es más pesado? También. Pero ese peso está compensado por el peso que combina todos los demás elementos del cuadro. Eso lo hace entrar en un equilibrio.
Cuando tenemos una diversidad de elementos y relaciones plásticas, también generamos lo que se llama un equilibrio dinámico. No estamos viendo un elemento que es simétrico, no estamos viendo un elemento que sea tranquilo ni que sea así totalmente relajado o estático, sino que estamos viendo una diversidad de elementos. Estamos viendo un conjunto de cosas que no sabemos por dónde vamos a comenzar. Por si acaso, es esta es la etiqueta de una bebida energizante que se llama Mountain Dew. Esta bebida energética trae a colación todas estas imágenes de arte urbano. Todos estos elementos están compensados, entran en equilibrio, porque tenemos un peso grande a este lado y tenemos su respuesta a este lado. Tenemos un elemento que nos llama la atención acá abajo y tenemos un elemento similar acá arriba. No es simétrico, porque si yo lo parto a la mitad acá, no voy a ver lo mismo este lado. Yo lo parto a la mitad acá, no voy a ver lo mismo arriba. Sin embargo, hay una compensación de equilibrios y una compensación de pesos. ¿Alguien quería decir algo? Vale. De eso se trata cuando hablamos de equilibrio dinámico, de compensar. Todo lo que nosotros coloquemos arriba tiene que tener una compensación visual abajo. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que, si bien tenemos elementos que nos llamen la atención a un lado, que nos llamen más la atención a un lado que a otro, tenemos que tener la posibilidad de compensarlo, de compensar este peso, compensarlo y generar un equilibrio. Podemos generar un equilibrio dinámico, como este, por ejemplo. Tenemos una diversidad de elementos, tenemos una diversidad de relaciones plásticas por todo lado, y cuando me refiero a relaciones plásticas, me refiero justamente a esta compensación de elementos que van a generar que la imagen sea atractiva y que tengamos una mirada global, que no haya algo que nos vaya, que digamos, pucha, esta imagen me hace mucho ruido. Sí hace mucho ruido, pero sí la podemos ver. ¿Por qué? Porque tiene elementos que se compensan. Y eso hace que nuestro cerebro lo vea equilibrado y lo vea balanceado. No es algo que digas, pucha, esto está mal hecho. No está mal hecho, porque es una estructura donde nosotros tenemos un balance, como les he dicho. Tenemos un elemento que cae acá, que es rojo, que es pesado, que es fuerte, que es grande, que está aquí. Y tenemos su contraparte roja, igual, un poco más liviana, un poco más ligera, que está en la parte superior. Entonces tenemos una compensación de peso. Eso hace que cuando veamos una imagen así de loca y así de llamativa, también podamos ver un equilibrio y un balance. Otra forma de desarrollar un equilibrio dinámico es justamente utilizar el contraste. El contraste dentro de la imagen va a buscar llamar más la atención de un elemento que de otro. Este ejemplo de pop art, hecho también por Andy Warhol, es uno de los mejores ejemplos que se puede conseguir. Vamos a conseguir a través del contraste llamar la atención de ciertos elementos dentro de nuestra imagen. Y lo vamos a compensar de la misma forma. Vamos a compensar elementos acá, un elemento muy similar en la parte superior, con elementos que se compensan. Este color es perfectamente equilibrado de acuerdo al círculo cromático con el elemento que está aquí en la parte superior. Y este elemento de acá es complementario con este elemento que está en la parte inferior. Entonces, todos esos elementos que van a resultar ser pesos visuales se van a compensar mutuamente. ¿Puede esto ser un poco confuso? Puede ser, sí es. Tengan cuidado con esto. Pero, por encima de todas las cosas, quiero que lo entiendan. Por eso les pregunto de nuevo, ¿se entiende?
¿Tienen alguna duda? ¿Hay algo que no estén cachando? Lilo, ¿puede explicar otra vez el contraste? Claro que sí. El contraste es otra de las formas que tenemos para poder encontrar equilibrio dinámico dentro de una imagen. Podemos generar diferentes relaciones de contraste. Puede ser una relación de contraste de un fondo de fuego, como el que hemos visto de los bomberos en clases anteriores, con la imagen de los bomberos dentro de la misma imagen, pero a contraluz y solamente sus siluetas negras. Ese es un equilibrio dinámico. ¿Por qué? Porque el contraste nos va a generar justamente esta sensación de equilibrio. Es como que nosotros estamos enfrentando fuego con algo que va a combatir ese fuego. Lo anaranjado se va a ver contrastado con lo negro. Ese negro nos está dando la calma que necesita este calor que nos transmite el fuego. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de contraste, nos estamos refiriendo a todos estos elementos que visualmente van a compensarse unos con otros. Dentro de la categoría pop art, nosotros jugamos con la posición de colores. En este caso tenemos colores, fíjense solamente en los colores de fondo. Colores de fondo que son este azul de acá, es complementario del morado de acá abajo y están en esquinas opuestas. Por eso se genera un contraste simétrico entre estos dos de acá. Y acá tenemos un color azul contrastado con su opuesto en el círculo cromático, que es el amarillo. Entonces, este cuadrado azul de acá se compensa con este cuadrado amarillo de acá. Pasa lo mismo con los colores complementarios, anaranjado y magenta, que se repiten en la parte superior e inferior. Y ya el centro resulta no ser tan importante como los colores complementarios contrastados periféricos, porque van de acuerdo a lo que es el círculo cromático. ¿Se entiende mejor? Sí, ahora sí, ya mucho mejor. Perfecto. Entonces, se trata siempre de encontrar el equilibrio visual. Si vamos a trabajar con colores, tenemos que trabajar con colores que nos generen contraste. Si vamos a trabajar con formas, tenemos que buscar que las formas tengan un peso visual similar en un lado y en el otro. Si vamos a trabajar con otros elementos plásticos, tenemos que buscar la forma de generar un equilibrio, porque de esa manera nosotros vamos a poder armar y estructurar toda nuestra imagen de acuerdo a estos elementos. Si vamos a trabajar una vez más con colores, tenemos y hemos armado en el hito pasado elementos, hemos armado el círculo cromático que nos va a ayudar a generar todo este tipo de contrastes también en la imagen. Entonces, vamos a continuar. La composición siempre va a tener un centro de interés. Ese centro de interés es algo que le va a dar sentido a la imagen. Es algo que va a generar que la imagen sea llamativa. Pero ojo con esto. Como en esta imagen puede haber más de un centro de interés. Acá tenemos 1.000.000. Tenemos varios centros de interés. Este es un centro de interés porque nos llama la atención este y su compensación. Este es otro centro de interés porque nos habla de una cosa completamente diferente a esta de acá. Y tenemos el centro de interés principal que viene a ser la marca que nosotros estamos desarrollando. Puede haber varios centros de interés. No tiene por qué haber uno solo. Mientras más existan. Sin embargo, mientras más puntos de interés existan, se tiene que tener mucho más cuidado con la disposición de los elementos que lo acompañen para evitar confusiones. ¿A qué me refiero con esto? Que todo elemento que coloquemos en una imagen tiene que tener un
peso similar que lo compense. Una vez más, nos vamos a esta imagen. Tenemos que, si vamos a colocar varios centros de interés como tiene esta imagen, tenemos que tener elementos que lo compensen. Tenemos que tener elementos que le hagan el frente, porque si no le hacen el frente, no se va a entender la imagen. Por eso tenemos que comprender y tenemos que saber muy bien a lo que se refiere el peso visual. Cuando hacemos nosotros una imagen, componemos ya sea una fotografía, ya sea una imagen publicitaria o lo que sea, vamos a ir compensando lo que se llama el peso visual. Este es un factor variable. Va a depender de la ubicación donde nosotros coloquemos nuestros elementos. Nosotros leemos de arriba a abajo, de izquierda a derecha. De acuerdo al rectángulo de tercios, y esto se refiere a que vamos a dividir nuestro cuadro en 9 partes exactamente iguales, o sea, lo vamos a dividir en 3 en la parte superior y lo vamos a dividir en 3 de un lateral para que salgan 9 módulos como se ve aquí en la imagen. Vamos a ver dónde podemos colocar nuestras imágenes para darles más fuerza. Nuestros puntos de fuerza van a ser estos 4 puntos que son la intersección de nuestras separaciones. Si colocamos una imagen acá, esta imagen va a tener un peso visual en la parte inferior que tendremos que compensar acá arriba. Vamos a verlo por ejemplos. En esta imagen, por ejemplo, de la estrella de mar, nuestro peso visual está en la estrella de mar que está en la intersección justa de nuestro triángulo de tercios, de nuestro rectángulo de tercios. Su compensación, ¿cuál va a ser? Una tranquilidad en la parte superior. Estas nubes compensan directamente el peso de esta imagen. Y esta imagen de acá viene a ser nuestro centro de atención. Vamos a ver primero la estrella y luego vamos a ver el resto de la imagen. Y como el resto de la imagen no es tan pesado como la estrella, el peso visual se va a ir hacia la estrella, compensado por el peso de la bóveda celeste en la parte superior y por el ángulo que tiene nuestra imagen. Este ángulo de lectura nos está llevando hacia este rincón de acá, hacia este cuadrante de acá. Este cuadrante de acá tiene un peso visual equivalente a este peso de acá. ¿Por qué? Porque la lectura nos está sacando del cuadro. Y este elemento de acá está haciendo el aguante para que tú no te vayas del cuadro. Entonces, este peso es necesario para que la imagen no se pierda. ¿Se entiende? A través del rectángulo de los tercios podemos equilibrar de mejor manera nuestros pesos visuales. Sigamos viendo otro ejemplo. Acá tenemos la imagen del robotito de Amazon. El robotito de Amazon tiene una cabeza particularmente grande en el cuadrante superior izquierdo de nuestra imagen. Nuestro punto de fuerza viene a ser este elemento de acá, que cae justo en este cuadrante, pero en esta intersección. Su equilibrio va a estar dado por todo el demás peso que generan nuestras piedras. Entonces, hace que nuestra imagen sea atractiva y sea visualmente equilibrada. Y eso también tienen que tomarlo en cuenta. Vamos a dividir nuestros pesos visuales de acuerdo a cómo nosotros queremos componer nuestras imágenes. Esta presentación la van a tener también ustedes para que la puedan ver y la puedan revisar cuantas veces quieran, así que no se preocupen. En esta imagen tenemos 2 puntos de atención. 2 puntos de atención que se equiparan en peso y se compensan mutuamente. Tenemos varias formas de representación. Tenemos, por un lado, contraste súper fuerte entre lo que es naranja y lo que es negro. La bicicleta que está en estos 2 cuadrantes, haciendo que la imagen pese bastante, pero otros elementos a la distancia que compensan este peso aquí en la parte superior que también nos llaman la atención.
Si bien la bicicleta nos llama la atención porque es lo primero que vamos a ver por el contraste, por la jerarquía del contraste, tenemos también un elemento a color en la parte del fondo que sabemos perceptualmente que es mucho, mucho más grande. Entonces, este elemento se compensa en peso con este otro elemento. Y estos dos juegan un diálogo dentro de la imagen. ¿Se entiende? ¿Hasta que queda todo claro? Chicas, chicos, chiques. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que no haya quedado muy claro? Perfecto. Voy a volverles a mandar, o sea, vuelvan a entrar porfa al mismo enlace, porque el tiempo se nos está acabando y todavía nos queda tema para avanzar hoy día. Así que, nada, voy a desconectar, voy a